La Fiscalía incautó 31 celulares, 10 computadoras y otras evidencias en el operativo Apagón, que investiga actos de corrupción en los contratos de generación eléctrica entre SELEC y Progen. El presidente Noboa, durante una entrevista radial, hizo algunos anuncios. Enviar un nuevo proyecto urgente para evitar que fundaciones apoyen al narcotráfico y a la minería ilegal y contratar 80,000 pasantes durante 3 meses, pagándoles $400 mensuales. Paola Pavón, Marcela Guiñaga, Leonardo Orlando, Juan Lloret y Pavel Muñoz, prefectos y alcalde de la Revolución Ciudadana, piden en una carta a Rafael Correa una renovación profunda por la crisis, desconexión y liderazgo sin rumbo que sufre esa organización. No citan a Luisa González, pero es claro que está directamente señalada. La fuerza del río Coca destruyó obras de contención y la erosión avanzó hacia la captación de la central Coca-Cola Sinclair de 1 kilómetro desde mayo. 10 hombres armados con fusiles que llegaron en 2 camionetas dispararon a personas que se encontraban en un bar al aire libre en el Empalme, en Guayas. Hay 17 muertos y 14 heridos. La contaminación del lago San Pablo en Imbabura sigue sin control, a pesar de que hace 3 meses una sentencia constitucional ordenó al municipio de Otavalo tomar medidas urgentes. El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, fue declarado culpable en un juicio penal por fraude procesal y manipulación de testigos en un caso de paramilitarismo. El exmandatario gobernó entre 2002 y 2010. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, adelanta el ultimátum y da 12 días para que Vladimir Putin ponga fin a la guerra de Rusia en Ucrania y alcance un acuerdo de paz. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Lunes 28 de julio. Gracias por sintonizarnos en Televistazo Estelar con la información más destacada en este inicio de semana. Comenzamos con el desarrollo de las noticias. La Fiscalía avanza en su investigación a los contratos con irregularidades entre Progen y SELEC tras la crisis de generación eléctrica. Bienvenidos. Caso Apagón, los vivos de la energía. Bajo el nombre Caso Apagón, la Fiscalía y la Policía ejecutaron 17 allanamientos simultáneos en viviendas y oficinas de investigados por peculado en contratos entre SELEC y Progen. En el grupo de los inmuebles intervenidos hay 5 instituciones del sector eléctrico, como le informa Fabiola Santana. Los primeros allanamientos por los contratos entre SELEC y Progen se ejecutaron esta mañana en Guayas, Pichincha y Bolívar. Los hizo la Fiscalía y Policía, que investigan la irregular contratación de generación térmica de electricidad en Quevedo y Salitral. Fue denominado Caso Apagón y se allanaron los domicilios de 12 investigados por peculado y sus lugares de trabajo. 17 inmuebles en total, 14 de ellos en Quito. Las instituciones eléctricas allanadas son SELEC EP en la gerencia de Unidad de Negocio Termo Pichincha, la empresa eléctrica Quito, el Operador Nacional de Electricidad SENACE y Electro Guayas, donde está la subestación eléctrica Salitral. Entre los funcionarios cuyos domicilios fueron allanados están Fabián Calero, entonces gerente subrogante de SELEC, y Byron Orozco, gerente encargado de la Unidad de Negocios Termo Pichincha. El operativo no buscaba detener a los investigados, sino obtener posibles evidencias. Se incautaron 31 celulares, 11 computadoras, 22 dispositivos de almacenamiento y documentos hallados hasta en sus vehículos. La solicitud de allanamiento se sustentó en la alerta del Departamento de Comunicación de la Fiscalía y una denuncia por estafa sobre el caso Progen entre el 2 y el 8 de julio, también en los contratos y en los desembolsos realizados a la empresa. El caso sigue en investigación previa. Y son 12 las personas investigadas por peculado tras las irregularidades en contratos para instalar 2 termoeléctricas. Entre ellos constan exfuncionarios de la Corporación Eléctrica del Ecuador, SELEC, quienes llevaron a cabo los acuerdos con la compañía estadounidense Progen. Diego Cuenca describe la investigación preliminar de este caso. La investigación de la Fiscalía por peculado se concentra en 2 contratos que hizo la Corporación Eléctrica del Ecuador, SELEC, para instalar 2 termoeléctricas de 150 megavatios en Guayas y Los Ríos, que no fueron culminadas. El expediente fiscal del denominado caso Apagón
menciona a 12 personas investigadas. La lista está encabezada por Fabián Calero, quien entre abril y octubre de 2024 fue gerente general de SELEC y hasta el 15 de julio de este año fue viceministro de Energía. Renunció en medio de esta polémica. Los indicios de responsabilidad penal que encontró la Contraloría no mencionan con nombre y apellido a Calero, pero concluyen que el gerente general subrogante de SELEC autorizó el proceso de contratación, asignando un presupuesto de $97 millones para la central salitral en Guayaquil y 49 millones para Quevedo en Los Ríos, sin ningún estudio de mercado previo que sustente técnicamente esos valores, ni documentación que acredite que la institución contaba con ese dinero. En el expediente fiscal también está Byron Orozco Moreno, exgerente de Termopichincha, quien firmó los contratos, y Cristian Dajit, subgerente jurídico de esa unidad de negocio, quien aprobó los acuerdos con Progen, y según la Contraloría, no verificó el cumplimiento de todos los requerimientos legales, lo que ocasionó que la ejecución de los contratos se retrase 33 días. Además, solicitó a la notaría que la facturación de los trámites de esos contratos se haga a nombre de la empresa Astrobrixa S.A., sin justificar un vínculo contractual, cuando los costos notariales debió pagarlos Progen. La investigación de Contraloría señala que los contratos se gestionaron 4 meses antes de que SELEC declare la emergencia, medida que habilita a hacer contrataciones urgentes para atender la crisis energética del año pasado. 6 días antes que se declare la emergencia, la directora de Planificación y Desarrollo de Proyectos de SELEC envió un listado de 13 posibles proveedores nacionales y extranjeros, entre ellos Progen, sin autorización para anticipar esos procesos. La comunicación era informal vía WhatsApp, con el gerente de la unidad de negocio Termopichincha. Además, usaron un correo electrónico temporal para enviar y recibir propuestas de interés de los proveedores, que solo funcionó durante 90 días. Los otros indagados integraron el Comité Técnico de Emergencia de SELEC, que recomendó adjudicar los contratos a Progen. La Contraloría concluyó que en ese proceso no se evaluó la capacidad económica, la existencia legal ni la situación patrimonial de la compañía estadounidense. Tampoco se les exigió documentos que validen la ubicación de los generadores, la disponibilidad ni la fabricación de los equipos. Burocracia. ¿Y cuál es el ahorro? El presidente de la República, Daniel Noboa, anunció que hoy llegará a la Asamblea Nacional un nuevo proyecto de ley económico urgente. Aunque no ahondó en detalles, sí adelantó que la propuesta busca modificar el marco regulatorio con el que operan las fundaciones en Ecuador. Veamos. El tema sobre el que versa la nueva ley de urgencia económica fue revelado por el presidente Daniel Noboa aún antes de que la ley llegara a la Asamblea. La ley de fundaciones. En el Ecuador se usan fundaciones o organizaciones pues sin fines de lucro, ONGs internacionales, para ingresar dinero y desestabilizar el país. En Ecuador hay varias entidades a las que les corresponde controlar a las fundaciones. Está el SRI en lo relativo a la tributación y también el Ministerio del Ramo en el que se desenvuelva la fundación. Si es una entidad que ayuda a la escolaridad, por ejemplo, será el Ministerio de Educación. O si es una que se encargue de la desnutrición infantil, será el MIES. De hecho, el año anterior, la entonces ministra de Inclusión denunció ante la Fiscalía a 26 ONGs, es decir, organizaciones no gubernamentales, a las que se le había entregado más de $4 millones supuestamente para financiar sus proyectos. Aquí yo digo fundaciones de papel, fundaciones fantasmas que no tenían ni oficinas. En Ecuador, las fundaciones y las entidades sin fines de lucro en general tienen beneficios que no tiene una empresa con fines de lucro. Por ejemplo, cuentan con exenciones del pago del impuesto a la renta bajo ciertos requisitos. No están obligadas a repartir utilidades porque pueden reinvertir todo en su actividad. Pueden importar bienes con exención de impuestos. Se les permite recibir aportaciones y donaciones de cualquier sector, inclusive del exterior. USAID. Fue por eso que cuando el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, decidió cerrar la USAID, que era una fundación enorme, encargada de gestionar ayuda para otros países, más de un centenar de ONGs en Ecuador sintieron el impacto.
Entre el 2023 y el 2024, la USAID entregó alrededor de 305 millones de dólares a fundaciones ecuatorianas. Existe una plataforma digital, el SUIOS, Sistema Unificado de Organizaciones Sociales, que registra más de 75,000 de estas entidades en todo el país. Se da por sentado que el proyecto de ley tendrá entre sus objetivos depurar la lista y endurecer los controles. Noboa anunció que en este cuarto proyecto de ley urgente que enviará al Parlamento incluirá una disposición para que los fondos en procesos de extinción de dominio no permanezcan congelados en la banca privada, sino que se transfieran a una cuenta del Banco Central del Ecuador. Patricio Díaz explica cómo se administran actualmente esos recursos. El presidente Daniel Noboa propondrá cambios en la ley de extinción de dominio. Según él, cuando se inicia un proceso por lavado de activos, los recursos no pueden quedar congelados en cuentas dentro del sistema bancario. Por eso, en la ley de fundaciones que anunció, incluirá una transitoria en que dispone que ese dinero pase a una cuenta en el Banco Central. No puede ser que de repente incautas 50 millones de dólares de un narco y se quede en el mismo banco, sin control. Eso de ahí tiene que pasar al Banco Central hasta que pase pues la extinción de dominio o algún proceso judicial que tenga que suceder. De esa manera también puede haber mayor control. La extinción de dominio es un proceso judicial que se sigue contra el patrimonio que se presume tiene origen ilícito. Esto incluye dinero en cuentas bancarias. La primera etapa es una verificación. Con esos datos empieza luego la fase de investigación patrimonial, en la que el fiscal pide al juez la retención de las cuentas de las personas involucradas y hasta terceros relacionados. La ley prevé 6 meses para esta investigación, pero con ampliaciones puede superar el año. Luego llega la fase judicial en la que los recursos pasan a la administración de Inmobiliar. Catalina Carpio, experta en prevención de lavado de activos, dice que entre 2005 y 2010 la ley ya disponía que esos recursos pasen al Banco Central. Cuando había sentencias de lavado de activos que ratificaban inocencia, el Banco Central estaba obligado a devolver esos fondos, inclusive con intereses. Por eso es que el Banco Central tiene que ser muy cauto cuando administra esos bienes. Y dice que para ejecutar la norma debe revisarse con detalle el texto de la reforma para que no se vulnere ningún derecho. El presidente Noboa no dio más detalles sobre este cambio. El gobierno reabrirá el programa Jóvenes en Acción para seleccionar a 80,000 pasantes, quienes van a recibir un salario mensual entre noviembre y enero. Esta iniciativa de carácter temporal destinará a los jóvenes a trabajos de mantenimiento vial y también actividades de vinculación social. Pero, ¿cuánto va a invertir el Estado en este plan? Hernán Higuera tiene los datos. El presidente Noboa, en entrevista radial, anunció que retoma el plan Jóvenes en Acción, que contratará a 80,000 jóvenes para realizar pasantías. Recibirán $400 mensuales. En total, el Estado destinará 96 millones de dólares. Los interesados podrán inscribirse a partir del 5 de agosto. Deberán llenar un formulario y esperar ser seleccionados. Empezarán sus pasantías pagadas el 1 de noviembre hasta el 31 de enero. 80,000 jóvenes que van a recibir una capacitación primero en el mes de octubre y después van a tener una labor pagada por noviembre, diciembre y enero. Según el presidente, esto es parte de sus programas sociales que vinculan a jóvenes en áreas administrativas y de ejecución de planes y proyectos gubernamentales. Entrarán a los ministerios de Obras Públicas y de Inclusión Económica y Social. El programa Jóvenes en Acción ya tuvo una primera etapa en el 2024 con 80,000 pasantes de entre 18 y 29 años y estuvo dirigido a reforestación y conservación vial, coordinado por los ministerios de Ambiente, Obras Públicas y Agricultura. Ese primer proceso duró 5 meses y costó 120 millones. 5 figuras clave del correísmo pidieron una renovación urgente del movimiento político. Los principales prefectos y alcaldes de la Revolución Ciudadana solicitaron una cita con el expresidente Rafael Correa para discutir el futuro de la organización. Francisco Garcés informa de quiénes se trata. Los 4 principales prefectos y un alcalde del correísmo piden una renovación profunda de la Revolución Ciudadana. Lo hicieron en una carta enviada la semana pasada a Rafael Correa y hecha pública hoy. Le piden una reunión para dialogar.
No firman, pero son los prefectos Paola Pavón de Pichincha, Marcela Guiñaga de Guayas, Juan Cristóbal Lloret de La Suay y Leonardo Orlando de Manabí, y el alcalde Pavel Muñoz de Quito. La carta tiene 8 párrafos marcados por el tono de familiaridad y cariño hacia Correa y a su proyecto político del que se declaran ser parte y haber ayudado a construir. No obstante, anotan que no pueden callar, que esa sería la posición más cómoda, pero no la más honesta. Y previenen a Correa que lo van a incomodar. Y lo hacen. Critican el liderazgo del partido presidido por Luisa González. No la mencionan, pero ellos creen que el proyecto político enfrenta una crisis que se refleja en una profunda desconexión con el país, sumado a un liderazgo que lamentablemente parece haber perdido el rumbo, la escucha y la cohesión interna. Este párrafo parece describir la situación de la Revolución Ciudadana, que en las últimas 3 semanas ha entrado en una crisis interna por la violación de una niña de 12 años que ahora tiene en la cárcel al asambleísta correísta Santiago Díaz. La separación de la legisladora Yajaira Urresta tras haber acusado a Luisa González de insultarla y a Rafael Correa de no respaldarla. Antes se habían producido 5 deserciones en el bloque y se habían anunciado más. Los autores de la carta tranquilizan a Correa. Su intención, le dicen, no es alejarse del partido ni generar fragmentación, sino recuperar el sentido común, el rumbo político y la dignidad de un movimiento para que vuelva a ser, según ellos, el motor de esperanza para Ecuador. Le exigen un nuevo liderazgo. Desde el 6º párrafo retoman lo que para ellos eran las virtudes de la Revolución Ciudadana y llaman a Correa a que en conjunto las retomen. Por eso le piden dialogar con una actitud propositiva y constructiva, porque según ellos, callar es traicionar. Para mantener el clima de confianza, los 5 dirigentes correístas evitan mencionar casos específicos de corrupción o de escándalo social. Por ahora, su preocupación parece centrada en el manejo de Luisa González a la cabeza de la Revolución Ciudadana. Rafael Correa no se ha pronunciado en sus redes sociales sobre la carta. Israel pone en vigencia pausas humanitarias a los combates en Gaza para aumentar la entrada de ayuda. Las Naciones Unidas movilizan equipos con urgencia para llegar a la gente más necesitada en medio de la crisis por hambre. Jordania y los Emiratos Árabes lanzan paquetes con alimentos desde el aire. Prevenimos que ciertas imágenes pueden herir susceptibilidades. Miles de gazatíes luchan a diario por cuanto alimento entra en territorio palestino. El control de Israel sobre las actividades humanitarias hace que aumente la desesperación en medio del paso limitado de camiones con ayuda. Ahora Israel ha anunciado las que llama pausas tácticas en la actividad militar, todos los días, entre las 10 de la mañana y las 8 de la noche, en sitios específicos como las localidades de Al-Mawasi, Dir al-Balá y la ciudad de Gaza, así como la creación de rutas permanentes para el ingreso de convoyes de Naciones Unidas entre las 6 de la mañana y las 11 de la noche. Con esto, las agencias de la ONU se apresuran a recolectar la ayuda que se acumula en la frontera y los camiones cruzan, por ejemplo, desde Egipto por el paso de Rafah. La ONU asegura que hay 6.000 camiones en espera. A esto se suman los envíos de paquetes con alimentos y medicinas en vuelos desde Jordania y Emiratos Árabes Unidos. Los aviones militares de carga han lanzado 25 toneladas de productos. Ocurre en medio de la alarma por la situación de hambre en Gaza y que Israel se niega a reconocer, acusando a la ONU de difundir mentiras sobre la crisis humanitaria, mientras que el Ministerio de Salud de Gaza reporta 6 nuevas muertes por desnutrición en las últimas 24 horas, elevando el número de fallecidos por hambre a 133, de los cuales unos 80 son niños. El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, es declarado culpable en un juicio penal por fraude procesal y manipulación de testigos. Uribe, quien gobernó entre los años 2002 y 2010, fue acusado de sobornar a paramilitares presos para que cambien sus declaraciones y lo libren de supuestos vínculos con actividades ilegales y crímenes durante la lucha contra la guerrilla. La audiencia de esta tarde cierra un largo proceso en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez, el primer exmandatario colombiano en ser sometido a un juicio penal. El material probatorio conseguido a través de lo que... La jueza Sandra Heredia argumentó su decisión en una sesión de más de 10 horas. Lo declaró culpable de fraude procesal y manipulación de testigos en el llamado juicio del siglo.
Según la jueza, las actuaciones de Uribe constituyen manipulaciones y presiones sobre testigos en procesos por denuncias de vínculos entre el exmandatario y grupos paramilitares. El caso se remonta al año 2012, cuando fue acusado de tener relación con escuadrones armados, acusados de perpetrar masacres en medio del conflicto con la guerrilla. Álvaro Uribe denunció al entonces senador opositor Iván Cepeda de recorrer las cárceles y ofrecer beneficios a paramilitares presos para que declaren en su contra. Pero el caso rebotó contra Uribe cuando la justicia determinó que era él quien debía ser investigado por sobornar a esos mismos paramilitares a través de su abogado, Diego Cadena, para que guarden silencio sobre su presunta vinculación. En 2020 fue puesto en arresto domiciliario, recobró su libertad poco después, pero en 2023 la justicia determinó que había motivos para llevarlo a juicio y Álvaro Uribe pasó al banquillo de los acusados. El año pasado comenzó la etapa de pruebas y alegatos y ahora ha sido declarado culpable. En todo este tiempo, Álvaro Uribe ha defendido su inocencia y alegado que se trata de una persecución política. Sus abogados adelantaron que apelarán el fallo para que el caso pase a una segunda instancia, esta vez en el Tribunal Superior de Bogotá, y eventualmente suba para resolverse en la Corte Suprema de Justicia. Marlon Vargas y su nuevo Consejo de Gobierno asumieron hoy el liderazgo de la CONAIE. La transición administrativa se llevó a cabo en medio de discursos que evidenciaron la tensión entre las directivas entrantes y salientes. Francisco Garcés presenta las posturas. Marlon Vargas y Leonidas Issa se sentaron frente a frente durante la transición administrativa de la CONAIE, que se realiza antes de la entrega de mando. Issa acusó a la nueva directiva de acercarse al gobierno y Vargas respondió que sabe dialogar y que las discrepancias dentro de la CONAIE son por el estilo de liderazgo de su antecesor. Un escritorio puesto en el auditorio de la CONAIE separó al Consejo Político saliente y al entrante. Issa aseguró que en su mandato de 4 años ha sido calificado como radical porque no permitió la entrada de la derecha y representantes de los gobiernos a la CONAIE. Por eso llamó la atención a la dirigencia entrante. Me lamenta mucho que algunos miembros del Consejo de Gobierno entrante tienen directamente un vínculo con el gobierno nacional. Trabajadores de la Secretaría de Pueblos. Seguramente en 15 días tendrán ustedes el nombramiento. Pero debo decir con absoluta claridad de que son esa misma gente que ahora están de dirigentes, no permitieron que se registre los estatutos hace un año. No se deje sorprender por la gente que quiere cambiar de estrategia. ¿Cuál es la estrategia? Hay que dialogar. Marlon Vargas no tardó en responder. Él fue elegido, dijo, en una asamblea de la CONAIE dividida, que tomó 65 resoluciones para su mandato, pero todo en medio de discrepancias generadas por la división. Y adelantó que por eso será necesario dialogar sobre las decisiones de la asamblea. Han tratado de confundir que somos vendidos al gobierno o a los gobiernos de turno. Toda una vida hemos dialogado. Pero cuando hemos roto los diálogos es porque los gobiernos de turno nunca han dado respuestas concretas del planteamiento del movimiento indígena del Ecuador. Pero el gobierno tendrá que estar preparado para dialogar con nosotros. Si no están preparados, entonces que no opten por ese camino. Tras este mano a mano, el nuevo consejo pasó al escenario para la limpia de rigor con la cual se da inicio al nuevo mandato encabezado por Vargas. Esta vez mostró su voluntad de cambiar el estilo dirigencial y rever algunas de las últimas decisiones tomadas por la CONAIE, entre las cuales está la expulsión de 6 de los asambleístas de Pachacutic. Desde este fin de semana ya se transmite en la televisión abierta de Ecuador una campaña oficial del gobierno de los Estados Unidos que advierte sobre las consecuencias de ingresar de manera irregular a ese país. El mensaje que el gobierno estadounidense difunde en su territorio desde inicios de año fue elaborado por el Departamento de Seguridad Nacional y busca disuadir a los migrantes que planean viajar pero sin documentos.
Soy Kristi Noem. La pieza audiovisual está protagonizada por Kristi Noem, actual secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, quien lanza una advertencia directa a quienes piensen ingresar de manera irregular a ese país. No entren a nuestro país ilegalmente. El viaje es peligroso y al final los atraparemos y los enviaremos de regreso. Este mensaje de 30 segundos se difunde desde este fin de semana en televisión abierta en Ecuador. Es una campaña oficial que forma parte de una estrategia del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que busca frenar la migración irregular desde América Latina. Además, insta a quienes ya se encuentran de forma indocumentada en territorio estadounidense a abandonar voluntariamente el país. Los inmigrantes ilegales pueden autodeportarse para evitar multas y encarcelamiento usando nuestra aplicación CBP Home. Esta campaña comenzó poco después de iniciar el segundo periodo de Donald Trump en la presidencia. Un video similar, aunque de 1 minuto de duración, fue difundido en la página web y redes sociales de esa secretaría estadounidense y se anticipaba que serían publicados en radio, televisión y medios digitales en varios países y regiones para llegar a los inmigrantes indocumentados. Otros países que ya han difundido el mensaje son México, Chile, Argentina, Honduras y El Salvador. Este lunes, la Embajada de Estados Unidos en Ecuador también difundió un mensaje en redes sociales como Instagram, Facebook y X, con la leyenda "No lo intentes". En las publicaciones se advierte que cientos de ecuatorianos son deportados cada semana desde los Estados Unidos por vivir sin estatus migratorio legal. Según cifras de la Cancillería, de enero a junio de este año, cerca de 4.000 ecuatorianos fueron deportados desde ese país. Nicolás Maduro se consolida un año después de los comicios que le dieron una reelección sin pruebas. Tiene bajo su control los poderes públicos, las gobernaciones y desde ayer las alcaldías. Su régimen se ha fortalecido con persecución, detenciones y elecciones sin respaldo. Este domingo Nicolás Maduro celebró otro triunfo electoral. Esta vez fueron los comicios municipales, en los que el régimen supuestamente ganó 285 de las 335 alcaldías de Venezuela. Pero con el CNE bajo su control, la oposición desmantelada y una abstención de más del 60%, se trató de una nueva votación a su medida, así como las regionales, donde obtuvo 23 de las 24 gobernaciones. Y es que desde hace un año Maduro se dedica a consolidar su dictadura con elecciones sin sustento, pero sobre todo con miedo. Más de 2.400 opositores han sido detenidos desde el 28 de julio de 2024, acusados de terrorismo y traición a la patria. El delito es haber resguardado las actas que demostraban el triunfo del opositor Edmundo González ese día, protestar en las calles o simplemente escribir en redes sociales algo en contra del régimen o sus funcionarios. Los líderes de la disidencia también han pagado un alto precio. González fue forzado a exiliarse en España, mientras su yerno es prisionero del régimen. Y la líder, María Corina Machado, está en la clandestinidad con todo su círculo de confianza en la cárcel. Nos declararon la guerra a los ciudadanos, ahora con balas, tortura, desapariciones y cárcel. Terrorismo de Estado puro y duro. Nicolás Maduro también domina la Asamblea Nacional, todos los poderes públicos y a la única fuerza que podría hacerle frente, los militares. El alto mando le jura lealtad en cada acto público. Argentina inició el proceso para que sus ciudadanos puedan entrar a Estados Unidos sin visa cuando viajen por turismo. El presidente Javier Milei firmó un documento para incorporarse al programa de exención de visados durante una reunión con la Secretaría de Seguridad Nacional de la administración Trump, Kristi Noem, en la Casa Rosada. Se trata del primer paso de un largo proceso en el que Argentina deberá cumplir requisitos, entre ellos aplicar altos estándares en sus procedimientos migratorios. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, adelanta el ultimátum a Vladimir Putin para que ponga fin a la guerra en Ucrania y alcance un acuerdo de paz. Trump había dado 50 días a Rusia, sin embargo, en una reciente intervención mencionó que no hay que esperar tanto y advirtió que el nuevo plazo vence en máximo 12 días a partir de hoy. Reporta Pedro Jiménez.
La falta de avances en una negociación entre Rusia y Ucrania para poner fin a ya 3 años y 5 meses de guerra hace que aumente la presión por parte de Estados Unidos. A mediados de julio, el presidente Donald Trump le dio a Vladimir Putin 50 días para poner fin al conflicto. Hoy anunció que el plazo es mucho menor. Voy a dar un nuevo plazo de 10 o 12 días desde hoy. No hay razón para esperar. Cuando di 50 días quise ser generoso, pero no hemos visto progresos. La nueva postura estadounidense deja también sin piso a un posible encuentro de Trump con Vladimir Putin. Ya no estoy interesado en hablar, dijo Trump, que han conversado 4 o 5 veces y después de cada diálogo Rusia ha lanzado más ataques incluso contra Kiev, la capital de Ucrania. Ahora depende de Rusia. Las delegaciones oficiales se han reunido 3 veces para acordar intercambios de prisioneros, pero no hay un camino claro para un alto al fuego. Estados Unidos advierte que habrá más sanciones contra Rusia. A mediados de mes se habló de hasta un 100% de arancel a sus exportaciones y hay un proyecto bipartidista en el Congreso de Estados Unidos para sancionar a los países que compren gas y petróleo a Rusia. Además, la Unión Europea estableció la semana pasada el 18º paquete de castigos al régimen de Putin, mientras que en lo militar, la OTAN y Estados Unidos tienen ya un acuerdo para el envío de cantidades masivas de equipo militar a Ucrania. Camboya y Tailandia acordaron un alto al fuego que entró en vigor esta madrugada. Los gobiernos pactaron un cese de hostilidades y sin condiciones luego de 5 días de enfrentamientos en la frontera que causaron 35 muertos y más de 260.000 desplazados. El pacto se dio luego de la reunión de los primeros ministros de Tailandia y Camboya con el primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, como mediador. Anwar hizo el anuncio del acuerdo en calidad de presidente de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, del cual los países en conflicto son signatarios. Las lluvias torrenciales en Beijing y en la provincia de Hebei, en China, dejan 4 muertos y 8 desaparecidos. Las precipitaciones obligaron a abrir las compuertas de un embalse, lo que causó el desbordamiento de ríos que inundaron ciudades y pueblos, afectando viviendas y vehículos. Las lluvias en Beijing y en regiones cercanas se intensificaron hoy, provocando inundaciones, la interrupción del suministro eléctrico para 20.000 usuarios y las comunicaciones. La situación más crítica ocurre en el embalse Miyun. Las compuertas se abrieron para liberar agua, lo que provocó una crecida inmediata del río Qingshui, que inundó pueblos y ciudades. En algunas áreas había autos y camiones flotando en carreteras, así como viviendas que quedaron parcialmente sumergidas. Los bomberos realizaron operaciones de rescate, evacuaron a 48 adultos mayores de un centro de atención en la localidad de Taishitun, cerca del embalse, y unas 4.400 personas fueron reubicadas. En la provincia de Hebei se reportan 4 muertes por un deslizamiento de tierra. Además, las autoridades reportan 8 desaparecidos. El Observatorio Meteorológico de China prevé que las lluvias continuarán durante los próximos 3 días. El Ministerio de Recursos Hídricos ha emitido avisos de inundaciones para 11 provincias debido a la crecida de ríos y torrentes que bajan desde las montañas. La ciudad de Tampa, en Estados Unidos, alcanzó el récord de 37.8 grados Celsius por primera vez desde que se iniciaron los registros hace 135 años. El récord era de 37.2 grados Celsius, establecido por última vez el 26 de junio del año 2020. La ciudad no suele alcanzar temperaturas tan altas debido a la brisa marina y a los fuertes vientos. Sin embargo, se espera que el calor continúe durante esta semana y las temperaturas superen 43 grados. Tampa permanecerá en un nivel 4 de riesgo de calor extremo hasta el sábado. En el Cantón Otavalo crearon el primer anime ecuatoriano en quichua. Es una obra que mezcla arte y tradición andina. Fue desarrollado por un colectivo de jóvenes indígenas que quieren contar sus historias desde su propia lengua y cultura. Más detalles de esta novedosa iniciativa con Joel Vanegas. Ay es un joven guerrero ecuatoriano que se encuentra en Chupacha, una dimensión de espíritus andinos. Él no lucha con armas, sino con música. Sus instrumentos, bombos, guitarra y flautas son las herramientas con las que resiste y defiende su cultura.
es el protagonista principal del primer anime ecuatoriano en quichua que nació en Otavalo. Los creadores son un grupo de jóvenes millennials. El anime se llama Allá Somos, un homenaje a la cultura indígena de los pueblos andinos. El colectivo detrás del proyecto está formado por un equipo de 12 personas. Trabajan en la comunidad Hatunrumi. Todos hablan quichua. Los integrantes quieren contar historias desde su visión del mundo. En los 2 capítulos de 40 minutos cada uno aparecen dioses andinos, paisajes de la sierra ecuatoriana y personajes vestidos con anacos, ponchos, sombreros y alpargatas, todo contado en su idioma ancestral. Nosotros queremos hacerlo en quichua porque solo así podemos llegar a la esencia de lo que yo vi y quiero plasmar. Su inspiración nace de su propia cultura. Ellos crearon la música basada en bailes, fiestas y tradiciones andinas. Nina Yamberla, de 11 años, es parte del elenco y dio voz a uno de los personajes. Que también quisiera seguir la carrera para ser actriz. Yuyak Chisa, de 25 años, estudió animación 2D y 3D en Quito y es una pieza clave del equipo. Siempre le gustó contar historias por medio de dibujos. En serio, esto hicieron con pocas personas, esto se hizo en Ecuador, porque esto se va a ver en todo el mundo, entonces quiero que la gente diga wow. Allá Somos forma parte de un proyecto más grande, una película completa en quichua que esperan estrenar en un año. Nuestro objetivo y lo que nosotros soñamos es llegar a ganar un Globo de Oro o un Oscar. El anime está disponible en las cuentas de Facebook y TikTok de Yay Animation. La erosión regresiva del río Coca avanza hacia la captación de la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair. El intenso invierno en la Amazonía ha elevado el caudal, destruido las obras de contención y profundizado el lecho del río. Paul Romero recorrió esa zona y preparó el siguiente informe. El último invierno en la Amazonía ha sido el más destructor en los últimos 5 años por la erosión regresiva del río Coca. En un mes ese fenómeno natural avanzó aproximadamente 1 kilómetro y el frente de la erosión está a 4 kilómetros de la captación de la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair. Esto a pesar que la Corporación Eléctrica del Ecuador publicó en su último informe de monitoreo que durante 91 días el frente de la erosión permanecía a 4.7 kilómetros del vertedero de la captación. Ese informe es del 21 de julio y en él reconoció que el invierno destruyó las obras de contención. Televistazo comprobó en el sitio que la erosión regresiva avanzó desde mayo pasado. Se verificó que la creciente del río se llevó la playa por donde se podía caminar y profundizó el socavón en la margen izquierda, que ahora supera 4 metros. El fuerte invierno en la Amazonía incrementó el caudal del río Coca a un promedio de 2.500 metros cúbicos por segundo. Esto aceleró la erosión lateral, la erosión regresiva y la profundidad del lecho del río. Aguas abajo, el río destruyó los muros de enrocado, acorazamiento del cauce, rellenos de refuerzo de taludes, entre otras obras que deben ser reconstruidas para frenar la erosión y proteger el SOTE, OCP, poliducto, la vía E45 que conecta las provincias de Napo, Orellana y Pichincha. El último invierno aceleró la erosión lateral del Coca y su afluente, el río Loco, que dejó al país 24 días sin producción petrolera e incomunicadas las poblaciones de San Luis y San Carlos entre Napo y Sucumbíos. El invierno no ha parado la construcción del dique permeable a 7 kilómetros de la captación. Es la obra más importante para la protección de la hidroeléctrica, pese a que la erosión la dejó atrás. La producción petrolera se incrementó con la reapertura del transporte de crudo al rehabilitarse los sistemas SOTE y OCP. Sin embargo, Patricio Díaz informa que todavía no se alcanzan los niveles habituales. La producción petrolera inicia su recuperación después de 24 días en que no se pudo transportar crudo y sus índices cayeron. El 1 de julio, el OCP y el SOTE suspendieron sus operaciones por los riesgos de la erosión progresiva del río Coca. La producción, que en promedio llegaba a 464.000 barriles diarios, cayó abruptamente. El 12 de este mes llegó a 62.000 barriles. Entre el 16 y 21 estuvo en promedio en 34.000. El 22 fue el día más bajo con 31.000 barriles. Con la reapertura del OCP el 22 de julio, empieza su recuperación que se consolida el 24 con el SOTE. Y este domingo llegó a una producción de 192.000 barriles, 157.000 de Petroecuador y 34.000 de compañías privadas.
Esto mejorará los ingresos para el país, pero también aporta para la producción de derivados. Las refinerías están recibiendo petróleo para procesar. La Libertad procesa 14.000 barriles, un 33% de su capacidad. Shushufindi está al 30% y la refinería de Esmeraldas ya está procesando 34.000 barriles de los 110.000 que es su capacidad. El viernes reinició sus operaciones de manera progresiva con el área de utilidades que da el soporte energético y de servicios. Este lunes las unidades Crudo 2 y Vacío 2 están operando. La refinería paralizó su funcionamiento luego del incendio ocurrido el pasado 26 de mayo. Y según el cronograma previsto por Petroecuador, las otras unidades que completan su capacidad de procesamiento iniciarán sus operaciones en agosto. La masacre en la parroquia Guayas del cantón El Empalme dejó 17 muertos y 14 heridos. Según la policía, 10 sicarios llegaron en 2 camionetas, se bajaron y con fusiles y pistolas para atacar a las víctimas. Además, informaron que la matanza está vinculada con la guerra por el territorio entre las bandas delictivas Los Choneros y Los Lobos. El ataque ocurrió aproximadamente a las 9 de la noche del domingo en este bar abierto con capacidad para unas 40 personas en el centro de la parroquia Guayas del cantón El Empalme. Tras entrevistar a testigos, la policía dijo que los criminales dispararon a todos los clientes con fusiles y pistolas. 2 camionetas con estos individuos fuertemente armados, quienes procedieron a disparar en este bar. Las personas nos supieron manifestar que aproximadamente unos 8 a 10 personas se bajaron de las camionetas. Durante la balacera, algunos de los clientes intentaron escapar por los costados del negocio, pero fueron alcanzados por los proyectiles. Incluso una de las víctimas quiso refugiarse en una unidad policial a pocos metros del bar. La policía identificó a 14 de los 17 fallecidos. Entre ellos hay 3 mujeres y un menor de 15 años, que serían víctimas colaterales. Él trabajaba de lunes, muchas veces hasta los domingos, sino que así ya salía después de mediodía a tomarse sus tragos. Pues testigos declararon que los asesinos buscaban a un hombre que estuvo ahí más temprano. Yo vivo aquí arriba y escuché el tiroteo. Y ya cuando vine ya estaba bastantes muertos. Según el mayor Oscar Valencia, jefe subrogante del distrito El Empalme, el ataque ocurre por una rivalidad entre las 2 bandas que operan en el sector, los Choneros y los Lobos. La policía envió 40 agentes de Quevedo, Buenafé y Guayaquil para ejecutar varios allanamientos. Las unidades investigativas están tratando de identificar qué mismo fue lo que pasó, ya que tal vez fueron personas que vinieron de Quevedo, porque se hizo un recorrido por el sector donde prácticamente no se encontraron tal vez estas personas que vinieron. Los 17 cadáveres fueron trasladados a la morgue de Quevedo. Mientras tanto, los 14 heridos permanecen en hospitales de El Empalme, Quevedo y Buenafé. Y precisamente son los habitantes del cantón El Empalme quienes están atemorizados luego de la masacre de anoche. Estudiantes de la parroquia Guayas no asistieron a clases y decenas de locales comerciales ni siquiera pudieron abrir sus puertas. Luis Alfredo Zúñiga relata el panorama en esa localidad. El Empalme está ubicado a 3 horas y media de Guayaquil, en el norte de la provincia del Guayas, límite con Los Ríos y Manabí. Un cantón de 79.700 habitantes y 18.700 están en la parroquia rural Guayas, a 11 kilómetros de la cabecera cantonal. La principal actividad económica es la agricultura, sobre todo el cultivo de plátano y frutas. Un lugar con apenas 7.200 viviendas y que en el centro tiene pequeñas calles de cemento y adoquín. Los pobladores lo califican como tranquilo y por eso la masacre del domingo los ha atemorizado. Este lunes el ambiente era de silencio y las calles estaban casi vacías. De las 3 unidades educativas, 2 cancelaron las clases. La Escuela de Educación Básica Rumiñahui fue una de ellas. Amaneció con su puerta metálica cerrada y con candado. Mientras el tercer plantel, la Escuela de Educación Básica Estados Unidos de Norteamérica, que está a una cuadra de donde ocurrió la balacera, sí abrió. Los profesores llegaron, pero no asistió ningún alumno. Los padres de familia no han enviado a los niños por temor a esto que quizás vaya a suceder nuevamente. Decenas de comerciantes también decidieron quedarse en casa. Papelerías, cybers, minimarkets, locales de comida y kioscos
cerraron. Pensaba a primera instancia que era juegos pirotécnicos, todo esto, pero después era fatal. Una masacre que apagó los festejos que iniciaron el viernes 25, previo a las fiestas de parroquialización que se conmemoran el 7 de agosto. Las Fuerzas Armadas decomisaron 5.900 bultos de material mineralizado durante un nuevo operativo en la zona minera norte en Imbabura. La intervención se ejecutó en los sectores Mina El Olivo y Mina Nueva. No hubo personas detenidas, pero sí el desmantelamiento y destrucción de estructuras y equipos usados para la extracción ilegal. Cristian Tinajero con el reporte. 500 militares ejecutaron una nueva operación por aire y tierra en la parroquia Buenos Aires de Urcuquí para desmantelar 70 campamentos ilegales que fueron construidos en la última semana cerca de los yacimientos de oro. La redada comenzó en Mina El Olivo, donde los uniformados hallaron 5.300 sacos de rocas con partículas de oro. A 2 kilómetros se ejecutó una segunda intervención en el sector Mina Nueva. Allí se encontraron otros 600 sacos de material mineralizado, maquinarias para la extracción y municiones. En total fueron decomisados 5.900 bultos, en lo que representa la mayor incautación de los últimos 3 años. La destrucción permanente de esta infraestructura limita o anula la posibilidad de que en poco tiempo puedan evacuar este material y nosotros tenemos esa acumulación. A pesar del sorpresivo operativo, no hubo detenidos. Esa situación tiene una explicación según Cañizares. Esta es una zona montañosa de difícil acceso, con una extensión de aproximadamente 4.000 hectáreas y al menos 17 trochas o caminos de herradura que funcionan como rutas de escape. Los mineros ilegales son alertados con anticipación de las incursiones militares por sus redes de informantes y huyen antes de los operativos. Según inteligencia militar, la minería ilegal en esta región está bajo el control del GDO Los Lobos, pero el Frente Oliver Sinisterra, disidencia de las FARC, disputa el territorio y ha incrementado su presencia en el sector. Cerca de 1.500 personas trabajan directa e indirectamente en esta actividad ilícita en Buenos Aires, donde ahora procesan el material usando carbón activado. Hace un poco más de un año trataban de llevarlo, moverlo hasta el sur del país. Pero ahora vemos que existen conexiones mucho más directas con grupos armados organizados y tratan de llevarlo hacia Colombia. En las carreteras de acceso a la parroquia Buenos Aires no se observan controles permanentes como los que existieron tras el desalojo masivo de mineros en 2019. Y cada vez que los militares descienden de la montaña para reabastecerse, los mineros regresan y reinician la explotación con mayor agilidad y agresividad. La deportación de 1.000 presos colombianos le significa al Ecuador un ahorro de $4.3 millones al año. Con esta medida, el hacinamiento en el sistema carcelario se reduce en 4%. Merlin Ochoa informa que los repatriados no podrán ingresar a Ecuador durante 40 años. Desde la semana pasada, el gobierno realiza la mayor deportación de presos extranjeros de la última década. Hasta este lunes, 700 reclusos colombianos fueron trasladados a su país por el puente internacional de Rumichaca y se espera que los 300 restantes abandonen Ecuador hasta el miércoles. Según el ministro del Interior, John Reinberg, los reos cumplían condenas por delitos menores. Personas que tienen procesos menores a 5 años, la gran mayoría, han cumplido gran parte ya de su pena. Hay personas que tienen por robo, receptación, microtráfico, delitos contra la propiedad. El ministro indicó que esta medida representa un ahorro anual de $4.3 millones para el Estado, ya que mantener a estos 1.000 reclusos implicaba un gasto diario de $12.000. También con la deportación, el hacinamiento en el sistema carcelario se redujo en un 4%. En este mes, todos los extranjeros pasaron por un proceso previo antes de ser incluidos en la lista. De las audiencias individuales que tenía que tener cada PPL, fue ante un juez. Luego de esto, pues los jueces abocaron el conocimiento, hicieron las resoluciones administrativas de deportación y luego las respectivas boletas de excarcelación. Significa que ellos ya no tienen un proceso con nosotros aquí en el Ecuador. Ellos ya pasaron a Colombia.
Los sentenciados estaban distribuidos en 30 de las 35 prisiones de 18 provincias. La cárcel de Cotopaxi concentraba el mayor número con 171 reos. Le sigue Carchi con 160, Guayas con 159, Pichincha con 95 y Esmeraldas con 87 presos. Estas personas, al final del día, 1.000 personas, no podrán regresar al Ecuador en los próximos 40 años. Si ellos ingresan al Ecuador en los próximos 40 años, van a afrontar penas. Quedaron excluidos de esta medida los reos condenados por delincuencia organizada, extorsión, asesinato y delitos sexuales. El gobierno prevé nuevas deportaciones, aunque todavía no se han definido las fechas. La falta de tratamiento complica los cuadros de tuberculosis en la penitenciaría del Litoral, donde la bacteria se convirtió en resistente a los antibióticos, haciéndola más letal. Así lo confirman médicos y un informe de la Defensoría del Pueblo que advierte sobre esta situación sanitaria. Más detalles con Bessie Granja. Steven Jean-Pierre, de 18 años, ingresó bajo prisión preventiva a la penitenciaría del Litoral en Guayaquil, pero falleció el pasado 20 de julio, 6 meses después. Las fotografías tomadas al entrar y de su estado antes de morir evidencian un alarmante deterioro físico. No era el mismo y cuando yo lo vi tenía las esperanzas de que todo se hubiera confundido y yo decía, él no es. Por eso yo le gritaba allá afuera a la Penny, yo no se los entregué hacia mi hijo. Según el certificado de defunción, la causa de su muerte fue bronconeumonía, sepsis pulmonar y shock séptico, complicaciones relacionadas con la tuberculosis. Su madre denuncia que también sufría de desnutrición crónica y que no recibió el tratamiento médico necesario. Un informe del Mecanismo de Prevención contra la Tortura de la Defensoría del Pueblo revela que la falta de tratamiento en los reos con tuberculosis ha provocado un aumento de casos fármaco-resistentes. La bacteria se vuelve inmune a los antibióticos y en grandes cantidades resulta letal en cuestión de semanas. La persona comienza a perder peso, comienza a deteriorarse. Mientras más resistencia a medicamentos tiene, la mortalidad, la agresividad y la evolución va a ser peor. Steven Jean-Pierre permanecía en el pabellón 8 de la penitenciaría, junto a más de 10 reclusos en una sola celda. Si tú tienes un paciente con una tuberculosis resistente, el principal tratamiento es aislarlo. Aislarlo significa colocarlo en una habitación a él solo, ¿no? Los centros de privación de la libertad, lastimosamente, no tienen condiciones que reciban aireación, ventilación. Hasta marzo de 2025 en las cárceles había 1.131 presos con tuberculosis, 553 concentrados en la penitenciaría del Litoral, 37 de ellos con tuberculosis multiresistente a los antibióticos. Un informe del Ministerio de Salud al que Televistazo tuvo acceso establece que los pacientes con tuberculosis en la penitenciaría del Litoral deben estar en 2 pabellones exclusivos para garantizar su tratamiento y evitar la propagación de la enfermedad. 3 meses después de que una investigación revelara el grave estado ambiental del lago San Pablo en Otavalo, la situación sigue sin cambios significativos. Aunque una sentencia constitucional responsabilizó al municipio e incluso ordenó medidas urgentes para frenar su contaminación, los vertidos continúan y 11 plantas de tratamiento siguen inoperativas. Veamos. Su espejo de agua engaña. Deslumbra a la distancia, pero está enfermo hasta las orillas. Así permanece el lago San Pablo, en Otavalo, 3 meses después de que una investigación de la Universidad Central del Ecuador revelara su deterioro y advirtiera sobre su alto nivel de contaminación. Cada hora, aproximadamente 68.000 litros de aguas servidas se descargan en el lago. Y aunque un juez constitucional declaró la responsabilidad directa del municipio, las acciones concretas para su recuperación son mínimas. Tras el informe de Televistazo, emitido en abril, el Cabildo reemplazó las bombas dañadas de succión de aguas residuales en la estación de transferencia de la comunidad Pucará de Velázquez. Pero alrededor aún permanece un estanque con agua contaminada, cargada de heces y rastros de la remoción de desperdicios.
sacaron todo el agua que estaba almacenada ahí, agua sucia, y tuvieron que botar a la laguna. Es por eso que se mantiene todo ese olor y todo el agua que está contaminado. Esta semana, 3 de las 14 plantas de tratamiento que rodean el lago fueron repotenciadas y puestas en funcionamiento, luego de estar al menos un año apagadas. Pero las otras 11 podrían tardar hasta 3 años en volver a operar. Se requiere $2 millones para hacer una repotenciación que garantice el funcionamiento entre 4, 5 y hasta 6 años hacia el futuro. Para esto, según el Cabildo, se ejecutó una reforma presupuestaria que permitirá invertir cerca de $600.000 este año. El resto de recursos será contemplado en el presupuesto de 2026 y además gestionarán un crédito ante el Banco de Desarrollo del Ecuador. Mientras tanto, los residuos de estas infraestructuras, como las de Araque y Gualacata, son desviadas al sistema de alcantarillado, que descarga en los ríos Quinde e Itambi, y estos desembocan de nuevo en el lago. El municipio impulsó 2 mingas comunitarias, en las que se recogieron casi 2 toneladas de desechos sólidos. Y mañana en una segunda entrega, Televistazo revelará que las aguas residuales que recibe el lago San Pablo también desatan una contaminación en cadena, alcanzando otras fuentes hídricas y hasta comunidades de la provincia de Imbabura. La prefectura de Guayas inició un proceso sancionatorio en contra del municipio de Guayaquil dentro de la disputa por la construcción de un paso a desnivel en la ciudadela Los Ceibos. Mientras tanto, la obra continúa paralizada. María Cecilia Largacha con la actualización de esta polémica. Entre los edificios de la prefectura del Guayas y del municipio de Guayaquil hay apenas unos cuantos metros. El equipo legal de la prefectura los recorrió a paso firme para notificar oficialmente que la pelea sube de nivel. El acto de inicio del procedimiento administrativo sancionador se refiere al paso elevado que el municipio comenzó a construir en Los Ceibos, al norte de Guayaquil, el 1 de julio, y cuyas obras fueron suspendidas pocos días después por la prefectura del Guayas a petición del Ministerio de Ambiente. Como si nosotros hemos hecho otros puentes y hemos tenido solamente certificados ambientales, hoy que hicimos algo superior, que es el registro, nos estén diciendo que necesitamos licencias ambientales. Esto claramente es en contra de Guayaquil y es una decisión política, no jurídica, que la rechazamos como tal. Este proyecto sancionador que acaba de iniciarse tiene plazos. En principio, 20 días en los que el municipio tendrá que comparecer, entregar documentación y pruebas. Se van a respetar y garantizar todos los derechos, en este caso del municipio de Guayaquil, y una vez que ellos comparezcan y hagan sus respectivos descargos, pues yo como autoridad me pronunciaré. Hasta entonces la obra sigue paralizada. Donde ya está partida la calle, donde ya hay un contrato adjudicado, tú no puedes decir, oye, voy a revisar obra bien, pudiendo avanzar con la obra. Es decir, lo más probable es que tengamos esa obra paralizada ahí un año, sin poder hacer nada por litigios legales, y ya habríamos avanzado con la mitad de la obra. El presupuesto que el municipio tiene destinado para la obra supera los $15 millones y está financiado con créditos internacionales. Se suponía que el puente iba a estar listo a comienzos del 2027. Mujeres con distintas historias de vida, la mayoría de la tercera edad, comparten sobre el escenario y detrás del telón su amor por la danza. Conozcan a las bailadoras del Casal Catalán en Guayaquil, quienes alistan una presentación para este martes 29 de julio. Docentes que hasta ahora solo han tenido como público a sus alumnos. O señoras que siempre sintieron el llamado de los escenarios. El grupo de bailadoras del Casal Catalá está formado por mujeres, la mayoría de la tercera edad, con historias que hoy encuentran en común su amor por la danza. Y después de 60 años descubro esta belleza, esta maravilla, y pues dije, voy a tratar. Mi cuerpo todavía no responde a todo lo que quisiera, pero aquí estoy haciendo el intento. E incluso han aprendido un baile tradicional catalán que se llama la sardana.
Para cerrar el mes de Guayaquil, las 13 integrantes preparan un show de gran formato en la sala multiartes del Teatro Centro de Arte para este martes 29 de julio. Además que han ganado no solamente esas capacidades de memorizar la coreografía, sino también de armonizar su movimiento de manos, su movimiento de brazos, que es tan característico de las danzas. Ellas llevan un año afinando sus pasos de baile en los talleres de danza flamenca del Casal Catalá. El show del martes será la presentación final del ciclo. Ni la edad ni sus circunstancias personales fueron una limitante para animarse a practicar esta disciplina. Que esta es una nueva forma de empezar otra vida y una vida más alegre, más dedicada a ti, más participativa. Cuando uno quiere algo, entonces ese deseo es más que cualquier obstáculo que hay en la vida. El vestuario también se pone a punto para la gala. Está a cargo de Leonardo Leopoldo Briones. Como sabemos, el flamenco es un folclore español, es un arte maravilloso que podemos usar muchos colores, muchas combinaciones, los lunares. Para las interesadas, los talleres de danza de Casal Catalá se abren varias veces al año y duran 2 meses. La instructora es la bailaora Camila Valdivieso. Y ahora la información del espectáculo para este inicio de semana. Les contamos que la banda mexicana Los Bukis develó su estrella en el Paseo de la Fama en la ciudad de Los Ángeles. Además, J Balvin y Gilberto Santa Rosa emocionaron al público del programa estadounidense The Tonight Show con la presentación de su tema Misterio, una fusión de salsa y reggaetón. Más novedades con Ana María Palacios. La banda mexicana Los Bukis develó su estrella en el Paseo de la Fama de Los Ángeles, un reconocimiento a su exitosa trayectoria musical y a su influencia en la música latina a lo largo de más de 4 décadas. Este homenaje celebra su legado como pioneros del género regional. Durante la ceremonia, los integrantes dedicaron el galardón a la comunidad inmigrante. Patti Cantú y Denise Guerrero debutaron juntas con el tema Al mismo de siempre, el primer dueto entre la ex integrante del dúo Lu y la ex vocalista de Belanova, en el que abordan el tema sobre relaciones tóxicas, patrones emocionales repetitivos y la decisión de romper ciclos dañinos. J Balvin y Gilberto Santa Rosa hicieron vibrar al público del programa estadounidense The Tonight Show con la presentación de su tema Misterio, una fusión de salsa y reggaetón. El colombiano fue invitado al show por el lanzamiento de su nuevo disco Mixtape. Maldivas, una isla en el Océano Índico, rompió el récord con el espectáculo pirotécnico sincronizado más grande del mundo. Los fuegos artificiales fueron lanzados desde 9 puntos. Impresionante, el despliegue de luces ocurrió durante la inauguración de una nueva terminal en el aeropuerto internacional. Además fue reconocida por el libro Guinness y coincidió con las celebraciones por los 138 años de independencia. Finalizamos esta emisión informativa de Televistazo y mañana en contacto directo estarán Francisco Rocha, analista político, para analizar por qué en los casos de acusaciones de corrupción contra funcionarios públicos ninguna alta autoridad responde políticamente. También estará con nosotros el coronel Pablo Galindo, comandante de Policía de Nariño en el sur de Colombia, para detallar el proceso que ha habido entre los dos países para deportar presos colombianos desde territorio ecuatoriano. Los esperamos, amigos, en la primera emisión de Televistazo a las 5:55 de la mañana, también en vivo por ecuavisa.com y Ecuavisa Play. Gracias por su sintonía. Buenas noches.